frecuencias, teniendo en cuenta que estamos trabajando a frecuencias elevadas. Un ejemplo es el de esta diapositiva, que sería un diezmador en un receptor, que estaría formado por un filtro paso bajo, en este caso, y un conversor de frecuencia. En este caso sería una frecuencia inferior, y lo que estamos haciendo es despreciar muestras intermedias de la señal, y para evitar solapamientos espectrales lo que tenemos que hacer es un filtrado paso bajo. De esa forma conseguimos reducir la frecuencia de muestreo en un factor m, que precisamente es el factor de diezmado. Esta forma es muy ineficiente, porque lo que hacemos, estamos filtrando la señal muestreada en la frecuencia antes de la conversión, y luego nos quedamos con una de cada m muestras, con lo cual estamos filtrando muestras que al final no vamos a necesitar. Sería más eficiente hacer primero la conversión de frecuencia y luego llevar a cabo el filtrado, pero esto lo que provocaría sería solapamientos espectrales. Entonces la solución es utilizar una estructura de filtrado polifase, y esta técnica lo que nos permite es expresar el diezmador como un filtro seguido de un conversor de frecuencia, empleando una estructura polifase muy eficiente, que lo que hace es tomar la señal de alta frecuencia y pasarla por una línea de retardos, como podemos ver en la gráfica. Cada una de las versiones retardadas pasa por un filtro que contiene muestras, a su vez también retardadas, lo que significa que si revisamos las ecuaciones del filtro polifase, al aplicar el filtro y la conversión en frecuencia, el resultado es equivalente a llevar a cabo la conversión en frecuencia antes del filtrado, con lo que el coste computacional es menor y también evitamos solapamientos. De esta forma conseguimos que el filtrado se lleve a cabo a una frecuencia menor, consiguiendo la eficiencia que estamos buscando en un principio. Si echamos un vistazo a los distintos tipos de filtros multitasa eficientes, podemos encontrar los polifase FIR, interpoladores TID y demás. Todos ellos se pueden diseñar fácilmente desde MATLAB. Si nos centramos en los filtros TID, en este caso la característica clave es que no necesitan ni multiplicadores ni ganancias. Vemos en la gráfica que presentan un conjunto de integradores seguidos de conversores de frecuencia y a continuación una serie de diferenciadores. Al no haber multiplicadores se obtiene una estructura muy eficiente, pero su respuesta paso bajo deja bastante que desear, por lo que no se pueden utilizar en solitario. Es necesario ponerlos en cascada con un filtro compensador, para de esta forma asegurar que no hay solapamiento y se obtiene la atenuación en frecuencia buscada. Si se convierte el filtro multitasa en un multietapa, cada una de ellas tendrá un valor de diezmado y el resultado producirá el factor de diezmado total que estamos buscando. La estructura multietapa es muy eficiente computacionalmente, pero su diseño es algo complicado. Entonces, para simplificarlo, utilizamos los objetos de filtrado, que nos permiten fijar los diezmadores, compensadores y los CID, y conseguimos de una sola vez filtros multietapa que sean eficientes y que estén optimizados, sin necesidad de preocuparse de optimizar cada una de las etapas. Por tanto, para el diseño de filtro multietapa existen múltiples funciones que les facilitarán mucho su diseño. Este ejemplo lo que hace es presentar un filtro multitasa, o sea, multietapa, que es muy eficiente y de baja complejidad. Aquí en la parte azul de la gráfica lo que hacemos es ver cuál es el comportamiento del CID. Luego tendríamos después de este un filtro polifase, que está representado aquí en verde. Y a continuación tendríamos un filtro de Nyquist o de media banda, que lo tendríamos aquí en rojo. Entonces todos ellos están optimizados utilizando objetos de filtrado y nos permitirían obtener el filtro que estamos buscando de una forma sencilla y muy óptima. Los filtros adaptativos son otra clase muy importante, que lo que hace es realizar el seguimiento de una señal no estacionaria y que es cambiante con el tiempo. Entre sus aplicaciones más importantes están la cancelación de eco, la eliminación de ruido, ecualización, control activo de ruido y demás. Las mayores dificultades de diseño que presentan son la convergencia rápida, hasta que consigamos estabilizar las estadísticas de la señal de salida del filtro, y una vez que conseguimos esto es necesario obtener el menor error que podamos. El dibujo se puede ver que es un filtrado variante del tiempo, de ahí este símbolo que vemos aquí. Y bueno, que lo que hace es contener un algoritmo que se adapta y aprende y que está dirigido por el error. Partimos de una entrada a la que aplicamos un algoritmo para calcular la salida, que se restará a la señal deseada. Cuanto más rápido cambien los coeficientes en el bucle cerrado, más pronto se parecerá la salida a la señal deseada. El error se va minimizando y los coeficientes se fijan para la señal dada.
Aquí pueden ver algunos de los algoritmos, o bueno, la mayor parte de los algoritmos para filtrados adaptativos disponibles en la Filter Design Toolbox. Cada uno de ellos está presente dentro de los objetos de filtrado de la Filter Design Toolbox. Entre ellos están los basados en gradientes, LMS, mínimos cuadrados recursivos, el dominio de frecuencia y demás. Como ya he comentado, es posible construir este tipo de filtros utilizando objetos, especificando el algoritmo que queremos utilizar y cuántos coeficientes deseamos. El filtrado se lleva a cabo utilizando una versión sobrecargada de la función filter, en la que especificamos la entrada, la salida de la estructura de filtrado elegidas. Se calculan los coeficientes del filtro automáticamente y lo que nos permite es visualizar al final del proceso cuál es el resultado. También podemos calcular al final el error cuadrático medio, y en esta gráfica se puede ver cuál es el error del filtro una vez estabilizado. En este caso vemos que la conversión de la gráfica verde, que sería un filtro LMS normalizado, es más rápida que la del LMS normal en azul, pero esta última presentaría un error menor una vez estabilizado. Por todo ello, es posible llevar a cabo un análisis de compromiso entre la curva de aprendizaje y el error cuadrático medio en el estado estacionario. Otro tipo de funciones muy importantes del Signal Processing Toolbox son las relacionadas con los análisis espectrales. En este caso se busca conseguir la dualidad necesaria para expresar señales en el dominio del tiempo y de la frecuencia, ya que esta es una de las claves del procesado de señal, para ser capaces de visualizar qué frecuencias están presentes y también a qué nivel en una señal, de tal forma que podamos aprender cómo procesarlas. Una de las tareas clave es ser capaces de obtener la densidad espectral de potencia, para de esta forma obtener una estimación de la potencia cuadrática media para señales deterministas. Muchas de estas funciones están basadas en la transformada de Fourier y también en autocorrelaciones. Además, existen una serie de objetos espectrales en el Signal Processing Toolbox que lo que hacen es facilitar este tipo de análisis. Aquí podemos ver que existen tres tipos de estimadores de espectro, que serían la densidad espectral de potencia, que lo que hace es calcular la potencia por hercio, la potencia espectral cuadrática media, que lo que calcula es en voltios al cuadrado, y el pseudoespectro, que proyecta la señal sobre vectores Eigen. Existen también distintos métodos de estimación, los no paramétricos, que la mayor parte de ellos están basados en la FFT, de ellos tendríamos periodogramas, Welch y MTM. Los paramétricos, que están basados en autocorrelaciones y covarianzas. En este caso lo que haríamos sería obtener una mayor resolución que los no paramétricos, y bueno, si lo que estamos buscando es una resolución todavía mayor, lo que utilizaríamos sería descomposición en valores Eigen y técnicas MUSIC, que bueno, es el acrónimo de clasificación en múltiples señales. Entre los principales beneficios de utilizar objetos espectrales están que son fáciles de utilizar. Se parte de una señal y se utiliza uno de estos objetos que contienen los métodos, y de esta forma obtenemos el análisis espectral de nuestra señal. Con PSD, como podemos ver aquí, con esta función lo que hacemos es calcular la densidad espectral de potencia, especificando con el valor H que utilizaremos el periodograma, y también especificamos la frecuencia de muestreo de nuestra señal. De esta forma podemos averiguar el contenido frecuencial de una señal determinada. Si pasamos al procesador de señal en punto fijo, es necesario decir que el punto fijo es muy importante cuando se pretende pasar del nivel de algoritmo a la siguiente etapa. Lo que hacemos es descubrir los efectos de la precisión finita en microprocesadores, por ejemplo, en FPGAs o en ASICs. En este caso, se tendría un número limitado de bits, por ejemplo 16, para representar unos datos concretos, y se querría comprobar cuáles son los efectos de esta aproximación. Las principales dificultades del diseño en punto fijo serían convertir el diseño propiamente a punto fijo, modelar los efectos de la utilización de longitudes de palabra finita en nuestro diseño, y por último asegurarse de que se cumplen las especificaciones antes de pasar a las etapas de prototipado sobre hardware. Para poder trabajar en punto fijo existe la Fixed Point Toolbox, que es la librería que permite definir objetos phi para cualquier variable numérica de MATLAB, especificando, como vemos aquí, tendríamos una llamada phi, la que lo que hacemos es especificar